Buenas tardes. Vamos a continuar con la práctica de la prueba testifical. Llame, por favor, al siguiente testigo, que es el sargento primero de la Guardia Civil, con tarjeta de identificación profesional Z66018U. Buenas tardes, siéntese, por favor. Con carácter previo, la sala quiere pedirle disculpas porque usted estaba citado como testigo a la mañana y, sin embargo, por el desarrollo del juicio nos hemos retrasado. Bien, es usted el sargento primero número Z66018U. Sí. ¿Ha estado usted procesado con anterioridad? No. ¿Tiene alguna relación con alguno de los acusados? Ninguna. Ya sabe usted que faltar a la verdad en una causa penal cuando se es citado como testigo puede entrañar responsabilidad criminal. No sé. ¿Jura o promete decir la verdad? Lo prometo. Responda, si es tan amable, a las preguntas que le va a formular el excelentísimo señor fiscal. Por la venia, excelentísimo señor. ¿Recuerda usted si el día 1 de octubre estuvo en Dosrius, en Barcelona, en un colegio electoral? ¿Intervino usted allí? Intervine en 3 colegios y el primero de ellos fue en Dosrius, sí. Cuando ustedes llegan, ¿había personas tratando de obstaculizar su entrada? Sí, habría entre 150 a 200 personas aproximadamente. ¿Presentaban algún tipo de formación? ¿Estaban sentadas? ¿Cómo se encontraban? Primeramente estaban de pies y estaban obstaculizando lo que era la entrada de... No era un colegio, era un casal, también tengo que decirlo, era una especie de local. Un casal, y estaban pues todos delante de la puerta haciendo obstáculos impidiéndonos pasar. ¿Se encontraban entrelazados o...? En un primer momento no me fijé, pero en cuanto bajamos del vehículo, que se empezó a alterar un poco la situación, sí que ya había un poco de todo, digamos. Había gente que se entrelazaba los brazos entre sí, había gente que se tiraba al suelo y también se sujetaba los brazos y empezaba a haber un poco más de resistencia. La actitud de ellos cuando ustedes empezaron a moverlos, a quitarlos, sí. Me imagino que irían intentando quitarlos, ¿no? Sí. Fue un poco especial ese casal porque nosotros no paramos primeramente y nos pudimos aproximar. Estábamos buscando un colegio y al no encontrar un colegio vimos que casi nos metimos encima de lo que era el casal porque era como una especie de planta baja, creo recordar, o algo así. Sí. Entonces nos metimos prácticamente encima del colegio. Por favor, si es tan amable, sí, perdón. Su respuesta que vaya en dirección al micrófono. Gracias. Entonces, como digo, con los vehículos casi nos aproximamos a la misma puerta del local, digamos 5 metros, una cosa así. Yo desde el coche ya les veía que en un principio estaba todo el mundo de pies, estaban callados, no hacían nada, no decían nada, y fue simplemente poner el pie en el suelo, bajar del coche, ni siquiera me había pegado. La primera intención es acercarnos a hablar con la gente para decirle el motivo por el que estamos allí, que estamos bajo un mandamiento judicial, y ni siquiera nos dieron opción. Directamente empezaron a gritar, la primera respuesta fue gritos, insultos, amenazas, y en fin, eso a los 5 metros. Luego ya cuando nos acercamos a ellos, pues pasaron a otro escalón más agresivo, digamos. Cuando les estaban retirando, ¿hubo algún tipo de acometimiento, alguno de ustedes? Según nos acercamos, yo empecé a ver puñetazos, cabezazos, patadas. La gente se tiraba al suelo, nos daba patadas desde el suelo. Había gente que levantaba los brazos y me hacía gracia porque nos daba patadas. Y luego hubo algo, me llamó un poco la atención, digamos, porque parecía que se habían leído el manual de guerrilla urbana, que hay mucho por Internet, porque mucha gente se dedicó a arrancarnos cosas. Nosotros íbamos equipados, no íbamos equipados al uso antidisturbios. Llevábamos boinas, llevábamos un chaleco antibalas y llevábamos un chaleco táctico. Para que me entiendan, ese chaleco táctico tiene como compartimentos, tiene bolsillos donde llevamos los diferentes objetos que nos hacen falta para trabajar, transmisiones, cableado, guantes. Y toda esta gente nos venía a arrancar esos power que llamamos nosotros en el argot policial. Después de esa actuación, el suelo estaba lleno de cables rotos, de boinas, de transmisiones, y esa gente se dedicaba a arrancarnos esas cosas. Y a mí particularmente, aparte de arrancarme las transmisiones, romperme cables, hubo un señor, que además he visto un vídeo y se ve, con sus 2 manos me agarró mi arma de fuego, me agarró la pistola. Nosotros, por suerte, tenemos unas fundas de pistola que tienen unos sistemas de seguridad bastante importantes y si no se conoce su mantenimiento, o sea, su uso,
no se puede desenfundar el arma, o es muy difícil que la puedan desenfundar. Pero este hombre me agarró con sus 2 manos, me agarró mi pistola y me la intentó arrancar. Mi primera acción fue sujetarle por las muñecas sus manos para que no me arrancara el arma, y este señor me agarró la mano, me la retorció y me provocó la lesión por la que luego fui atendido. ¿Tuvo usted una lesión a raíz de eso en el cuarto dedo de la mano izquierda? Sí. ¿Fue asistido usted en el Centro Médico de Salud, ¿no? San Andreu de la Barca, sí. ¿Ustedes en la salida tuvieron algún problema cuando abandonan el lugar? Bueno, si puedo hacer un inciso, Sí. También luego me gustaría comentar cómo fue la atención en el Centro Médico de San Andreu de la Barca, porque fue... No, mire, solo debe responder aquello que, respecto de lo que el fiscal demuestre interés. En consecuencia, es más conveniente que usted responda a las preguntas que le formula él. Solo lo que le formula él. Los comentarios y demás, en principio, si el fiscal no le formula una pregunta, debe prescindir de ellos. Gracias. ¿La salida cómo fue del Sí, lugar? pues fue igual que la entrada. Gritos, amenazas, de todo tipo, insultos. Y cuando salimos, o cuando logró salir la comitiva judicial, digamos que se inició el repliegue por parte de nuestra fuerza. Nosotros hicimos, o particularmente yo, formé una línea de contención de la gente para poder el resto de compañeros subirse a los vehículos y marchar de allí lo más rápidamente posible, porque había algún lanzamiento de botella, golpeaban los vehículos. Entonces nosotros tratamos de retener a esa gente lo mayor posible. Luego fuimos retrocediendo poquito a poco y esa masa de gente se nos echaba encima. La teníamos a escasos centímetros de nosotros. Yo recuerdo el caso particular, la persona que estaba enfrente de mí, un señor de unos 40 o 45 años de edad, me escupió en la cara. Llevaba, yo creo que sería su hijo, llevaba un niño de 8 o 10 años encima de los hombros. Este hombre nos insultaba, nos jaleaba. Era digno de ver la cara de odio con la que nos miraba. Yo llevo 25 años en la Guardia Civil, muchos de ellos los pasé en el País Vasco, en tiempos en los que había un atentado prácticamente semanal, se pasaba muy mal, había mucho odio hacia nosotros, y lo que pude percibir en esa persona nunca lo he percibido. Y lo que más miedo o pena me dio es que el niño de 8 o 10 años que iba encima de sus hombros jaleaba lo que decía el padre, aplaudía lo que decía el padre, y eso me llamó mucho la atención. Bueno. Luego también tengo que decir que toda esa gente que venían ya haciendo unos cánticos, venían, aparte de insultarnos y amenazarnos, venían haciendo cánticos. Muchos de ellos venían con las manos en altos. Y claro, también me chocó porque gente que yo había visto cómo nos agredía, cómo nos pegaba, luego me venía gritando a la cara que era gente de paz, cuando nos acababa de dar puñetazos y patadas. Entonces me chocó un poco. Y bueno, eso fue lo que pasó a la hora de replegar. ¿Tuvo usted un hematoma en su dedo? No, hematoma en sí no. Lo que me retorció el dedo, digamos, y empecé a notar un dolor agudo que al final me derivó en un pequeño esguince en el dedo. ¿En un pequeño? Un pequeño esguince. ¿Esguince? Sí. Primeramente me pusieron en el parte médico crepitación, sonaba a la hora de moverse, yo sentía dolor y, bueno, pues ya más tarde, cuando regresé a mi casa, pues tuve un pequeño esguince. Bien, no hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, con la venia una única pregunta, con la venia de la excelentísima sala. ¿Vio usted presencia de Mossos d'Esquadra en el centro? En esa primera acción, como nos metimos muy encima de la gente, yo no vi, pero luego constaté con otros compañeros que estuvieron conmigo de que en ese primer colegio había 2 Mossos d'Esquadra. Uno iba de uniforme y decían que otro iba de paisano, pero que llevaba un chaleco reflectante logotipado de Mossos d'Esquadra. Y no se les vio porque dicen que en cuanto nos vieron llegar, se marcharon. Subieron unos 50 metros y a 50 metros se dieron la vuelta, se cruzaron de brazos y actitud pasiva a mirar cómo trabajábamos. Bien, no hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Sí, con la venia de la excelentísima sala. Muy brevemente, buenas tardes. Usted ha manifestado preguntas del Ministerio Público, intentaron arrebatarle el arma. ¿Vio usted si algún otro compañero suyo intentaron arrebatarle el arma? Que yo viera en mi pelotón de actuación 2, otra persona y yo. ¿También el arma corta o También una el defensa? arma corta. Aparte de, como he dicho, todos los enseres que llevábamos en ese chaleco portamedios, el arma corta. 2 personas al menos nos intentaron quitar el arma corta. Y una última cuestión. Ha manifestado que recibió insultos y amenazas. ¿Alguna de las amenazas que recibió usted o algunos de sus compañeros eran amenazas de muerte? En ese colegio electoral no, pero durante todo el tiempo que permanecimos allí, cada vez que salíamos en convoy, nos movíamos en los vehículos, sobre todo la gente que nos cruzábamos en coches, nos hacían gesto como de cortarnos el cuello y nos hacían amagos con el vehículo como ir a embestirnos, se nos cruzaban de manera muy violenta, nos pegaban frenazos, pero ahí fueron las únicas amenazas que yo recibí de muerte. No hay más preguntas, gracias. Muchas gracias. ¿Quiénes van a interrogar? Empezamos por usted. Con la venia.
¿Este tema del arma lo comentó usted al instructor del atestado? Yo cuando fui al médico, como me atendió de la manera que me atendió, que no lo he podido citar, ahí hice un pequeño informe porque al final tuve que poner una queja contra el centro médico, contra esa doctora y contra la aseguradora de esa clínica. Y ahí hice constar todo. Posteriormente se lo hice llegar a mi superior y a través de mi superior alguien de Policía Judicial se puso en contacto conmigo y ese informe donde hacía constar lo del arma corta se lo entregué a Policía Judicial. A partir de ahí ya no sé si se admitió, si se metió en una diligencia, eso ya no sé. Ya no lo puedo saber más. ¿Usted, desde las 12:30 de esta mañana, ha utilizado su teléfono móvil y ha recibido algún mensaje o ha hablado con alguien en relación a algo de lo que se haya dicho hoy en esta sala? No, de hecho, la gente que entró antes que yo, según salió, se marchó. No, yo le pregunto si ha hablado con alguien sobre lo que ha sucedido, lo que se ha hablado esta mañana a sus compañeros. No. Esa manifestación espontánea sobre cómo le atendió el médico, Sí. dice que se consignó en un documento Sí. de queja. Sí. ¿Lo lleva usted encima? Aquí no. ¿Sabe dónde está? Yo tengo mi copia y luego una copia se le hice llegar a Policía Judicial para que le dieran el curso correspondiente. Ese vídeo donde dice usted que aparece que le intentan coger el arma, dice que lo ha visto en un vídeo. Sí. ¿Dónde lo ha visto ese vídeo? En las redes sociales. ¿En YouTube? Sí. ¿Y lo puso también en conocimiento de sus superiores? ¿O? Yo en su día, en su momento, se lo hice llegar a mi teniente de que había pasado este hecho. No, pero digo que existía una prueba gráfica de ese hecho. Eso lo comunicó a... Todos esos vídeos están en manos de nuestra Policía Judicial o de Servicios de Información Vale. y ellos sabrán el trámite correspondiente que tienen que hacer. Muy bien. ¿Ustedes llevaban cámaras GoPros o para grabar? Pues en esa primera actuación se puede ver que nosotros vamos con boina, no vamos equipados para actuar como control de masas, porque no esperábamos una reacción tan agresiva por parte de la gente hacia nosotros. Nos sorprendió a todos porque no esperábamos esa reacción. Pensábamos que iba a ser, pues la gente iba a ser colaborativa y nos iban a dejar trabajar. Entonces, en ese primer momento, nadie llevaba cámara. A partir de ahí, yo ordené a uno de los componentes que se pusiera una GoPro. En el casal de Cañamás, de Dos Ríos, ¿nadie grabó ninguna imagen de su...? No, ya le digo porque ¿Comunidad? yo fui el primer pelotón que intervino, fui el primer pelotón y nadie esperaba esa reacción tan agresiva hacia nosotros. Entonces ahí no pusimos la GoPro. A partir de ahí que vimos que esa era la tónica general de las actuaciones, fue cuando ya dije a este compañero que se pusiera una GoPro. Muy bien. Usted ha dicho que efectivamente había como silencio al principio cuando llegaron, ¿puede ser? Yo lo que veía desde el coche es que la gente estaba parada, simplemente estaban haciendo, digamos, un tapón a la entrada del colegio. No hay gritos. Los gritos los empecé a oír en el momento que abrí la puerta. No sé, la distancia sería unos 5 metros porque ya le digo que nos metimos muy encima porque no encontrábamos el colegio. ¿Usted vio si sucedió algún hecho específico que fuera el detonante para que la gente empezara a gritar? Acercarnos. ¿Ustedes para sacar a la gente utilizaron las defensas? Nosotros, mi pelotón, no. Nosotros siempre actuamos con la fuerza mínima indispensable y dentro de los principios básicos de actuación de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. De hecho, nuestra actuación siempre estuvo por debajo de la agresividad que recibíamos y aún así no hicimos uso de defensas. Al menos hablo por mi pelotón. Pero usted, que estaba allí, yo no sé Sí. cómo se distribuyen en pelotones, ¿usted vio si había agentes que golpeaban a los ciudadanos? Yo lo que vi que era una masa que agredía a guardias civiles y los guardias civiles haciendo uso mínimo de la fuerza, puede que en algún momento algún guardia que habría que preguntarle a él pudo hacer uso de la defensa. Mi pelotón no. Muy bien. Pero si quiere se lo vuelvo a preguntar si lo vio o no lo vio. ¿Se refiere a los vídeos? No. Usted Yo- es el testigo. ¿Usted Sí, vio a alguien yo ocularmente- pegar con una porra a A ver, alguien? señor letrado, no le levante la voz al testigo. Simplemente haga la pregunta en el mismo tono con el que siempre suele interrogar. No, es que Sí, la renuencia yo lo es tan entiendo evidente perfectamente, pero no hace falta que levante la voz a ningún testigo. Yo, no sé si se ha apagado. Sí. Yo, mi pelotón, no sacó las defensas. Que otro pelotón que entrara a apoyarnos, por el protocolo que tenemos establecido, que siempre una parte de la fuerza se encuentra totalmente equipada para actuar en caso de que sea necesario o nos sobrepasen o nos estén agrediendo, que interviniera, es posible que algún guardia hiciera uso de la defensa, pero siempre en fuerza mínima. Mi pelotón del que yo era responsable, no.
Mire, ¿lo vio Donde yo estaba, o no lo vio? donde yo estaba, no vi a nadie. Vale. ¿Usted vio si la gente levantaba los brazos y ponía las manos en el aire? Cuando llegamos, los menos sí levantaban los brazos, sobre todo los que estaban atrás. Los que estaban en primera línea más enfrentados a nosotros levantaban las manos para agredirnos. Y donde vi que levantaban las manos fue en el momento del repliegue, cuando ya nosotros íbamos retrocediendo y la gente se nos echaba encima, y ahí sí que empezaron a levantar las manos y cánticos. Además, había situaciones que eran un poco cómicas porque nos agredían, nos quitaban los elementos que llevábamos en los chalecos, y en el momento que tú tenías una reacción de ir a pararle, ir a sujetarle, ese señor levantaba las manos, como diciendo, no he hecho nada. ¿Tuvieron que marchar mirando a la gente por si acaso, como caminando hacia atrás? Nosotros tenemos un protocolo a la hora de replegar y lo que hicimos fue una línea de contención a intervalos regulares de personas y vamos retrocediendo esa línea poco a poco para dar margen en espacio y en tiempo al resto de compañeros de subir a los vehículos y poder marchar de allí lo más rápidamente posible. Se lo voy a hacer muy concreta y así. ¿Iban caminando hacia atrás? Pues habría algún tramo del camino que es posible, sí. ¿Y se fijaban en lo que hacía la gente? ¿Iban poco a poco? Yo cuando voy retrocediendo hacia atrás voy dando cara a la masa, voy viendo lo que van haciendo. ¿Usted vio si algún compañero suyo golpeaba con el puño cerrado a algún ciudadano? No, ¿O golpeaba a alguien que le estaba filmando con un móvil? no. Tengo una pregunta más. Muchas gracias, señor Pina. Sí. Usted que acaba de contar que ha visionado algún vídeo en las redes sociales, le pregunto, ya no por lo que usted vio en aquel momento, que a lo mejor usted estaba en otras labores y no lo vio, pero le pregunto, ¿usted ha podido ver en esas mismas redes sociales vídeos donde se relata lo que le acaba de contar mi compañero, compañeros del otro pelotón, que creo que usted ha dicho, que son los que van con el casco, golpeando con el puño cerrado a personas, golpeando con las defensas en la zona superior del cuerpo? Sí. ¿Usted lo ha podido ver eso? Yo he visto vídeos, como creo que la inmensa mayoría de la gente que sigue un poco ese tema, y yo lo que he visto son trozos de vídeos de varios segundos, a lo mejor pocos minutos, que son acciones que si se ven aisladas, no dentro del contexto general, que duró más tiempo toda esa acción, pero si se visionan solamente esos vídeos que se ven, sobre todo en YouTube, de varios segundos, puede lugar a interpretaciones muy diferentes dependiendo del punto de vista político con el que se mire. No, pero yo no hablo de interpretación, sí. Hablo de si usted ha podido visionar, que yo no estoy sacralizando a la Guardia Civil, estoy diciendo si algún compañero suyo hizo un uso indebido de la defensa, usted lo ha podido ver, o de los puños. Yo he visto vídeos muy cortitos en segundos en la que se puede ver a alguna gente golpeando, pero claro, no es el hecho real que ha ocurrido. Habría que ver todo el contexto, toda la acción y por qué se llevó a ese guardia a actuar de esa manera, porque siempre actuamos con el principio de fuerza mínima y dentro de nuestros principios básicos de actuación, congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Y una segunda cuestión. Usted ha hecho un relato de que había visto un vídeo en YouTube donde aparecía una persona que le intentaba sacar del cinto la pistola. Sí. ¿Sabe usted si este vídeo es uno de los que ha incorporado la Guardia Civil a las actuaciones o no lo sabe? Lo desconozco. ¿Y le consta a usted si hay alguna filmación donde aparezca el relato que usted ha contado de un señor con un niño encima en los hombros, un niño de 10 años? ¿Le consta a usted si está? Hay una imagen que es muy... Yo creo que llamó mucho la atención, que se veía un GRS como estaba bajando a un niño de los hombros de su padre para protegerlo. Esa fue la tónica general de la actuación que llevamos. Pero me refiero, si esto lo ha visto usted en las redes o sabe si es uno de los vídeos... Yo lo he visto en las redes sociales y creo que en televisión en alguna ocasión. Muy bien, pues no hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. Señor Roch o señor Vergés. Con la venia. ¿Sabe usted si la Policía Judicial pudo entrar, intervenir urnas y salir? En los 3 colegios en los que yo intervine, después de cierto esfuerzo se logró abrir un pasillo y en los 3 entró la comitiva judicial dentro de los colegios. ¿Intervinieron material electoral? No lo puedo decir porque yo estaba mirando a la gente que tenía enfrente para evitar que nos arrojaban objetos, alguna botella con agua, escupitajos, y yo estaba pendiente de esa gente para que no nos agredieran. ¿Y no los vio después salir con algo? De espaldas no puedo mirar lo que tengo a mi espalda. En los 3 casos sí que entraron y salieron. En los 3 casos en los que yo intervine, sí. Muy bien, gracias. No hay más preguntas, gracias. Muchas gracias. Señor Roch.
Con la venia de la sala, gracias. Mire, la actuación esta, en concreto, ¿duró entre 15 y 20 minutos? Puede ser. En esa situación, con el estrés que hay, la verdad que el espacio-tiempo ahí se distorsiona un poco, pero puede ser que durara unos 20 minutos aproximadamente, sí. ¿Le consta a usted si un compañero de Guardia Civil de Información estuvo grabando desde que llegan ustedes al colegio hasta que se van? Lo desconozco. Lo desconoce. ¿Recuerda usted si la gente gritaba «Som gent de pau»? Yo solo empecé, dentro de todos los gritos que había de insultos y amenazas, llegó un momento que ya no sabía lo que gritaban, pero sí me quedé con esa frase o ese cántico a la hora de replegar. Y es que me acuerdo que me llamó la atención por lo que ya he relatado antes, que gente que había visto golpear a guardias civiles luego nos gritaba a la cara que era gente de pau. ¿Gritos de no violencia? Eso no recuerdo. ¿Gritos de votarem? Votarén, sí. ¿Recuerda a gente hablando con guardias civiles? No le digo increpando, hablando. No, yo todos los gritos que se dirigían hacia nosotros eran gritos insultivos. ¿Su pelotón, recuerda si tiró a gente al suelo y la arrastró por el suelo? La gente de propia iniciativa se tiraba al suelo para oponer así más resistencia y desde el suelo nos lanzaban patadas. Nosotros lo que hacíamos era cogerlos dentro de lo que humanamente podíamos y les apartábamos fuera del cordón que intentábamos hacer. ¿Recuerda que la gente gritara vergüenza? Sí, sí lo hice. Ninguna pregunta más, gracias. Muchísimas gracias. Pues se puede usted marchar. Espere ahí un segundito para no entrar en el objetivo de la cámara y ahora le devuelven la documentación.